Da a entender la escritura que este es el saludo, paz y gracias en ustedes. Y entonces, quien, qui- quien quiera aceptar a Jesús, ahora, ahora es el tiempo. Hoy, eh, hoy es el tiempo. Y entonces eh, vamos a hacer una oración. Digan: Dios mío, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dánoslo hoy, el pan nuestro, y perdona nuestros pecados. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Te acepto séllame, cúbreme con tu sangre, que mi vestidura esté lavada y emblanquecida en la sangre tuya. Haz el nuevo pacto conmigo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado. Aquel nombre mío. Quiero servirte. Confío en ti. Te lo pido, Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora ya haciendo esa oración ya le pertenecen a mi Dios. Ahora hagan lo que es servir a mi Dios. Y servir a mi Dios da a entender la escritura que es hacerlo todo como para Él. Da a entender la escritura y lo que hagan da, da a entender la escritura que lo que hagan, háganlo como para el Señor, porque a Él servís. Entonces, tienen que hacerlo todo como para el Señor, porque a Él sirven. Entonces, así. Entonces, la escritura da a entender que todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, porque a Él servís. Entonces, hay que hacerlo todo como para el Señor, porque a Él sirven. Entonces, ya saben que tienen que servir a mi Dios. Háganlo todo como para el Señor, porque a Él le sirven. Y
Así. Ya desde ahora, ya haciendo esa oración, ya usted le pertenece a mi Dios. Sí. Ah, diga. Entonces, desde ahora ya le pertenecen a mi Dios. Desde que, si ya ha hecho esa oración, ya le pertenece a mi Dios. Usted, al Dios único. Y mi Dios tiene, tiene poder. Mi Dios es todopoderoso. Y así. Delta 1, delta 2, delta 4, delta 3. Y tienen que predicar a Cristo a la gente y darle cántico nuevo, porque eso me lo da a entender la escritura que hay que hacer. Hay que darle cántico nuevo a mi Dios y hay que predicar a Cristo a la gente. Y hay que predicar a Cristo a la gente. Y el Padre de Jesús es Jehová, Hashem, Yahweh, Adonai. Y Jesús es Yeshua. Yeshua traducido a este idioma que escuchan hablar de mí, a este idioma que están escuchando ahora. Yeshua traducido a este idioma que me escuchan hablar a mí es Jesús. Yeshua es Jesús. Yeshua traducido a, al idioma español. Yeshua traducido al español es Jesús. Yeshua traducido al español es Jesús. Ah, aquí. Parece que va a llover. Entonces, Yeshua traducido al español es Jesús. Eso lo pueden hacer en un traductor. Lo pueden hacer lo que es traducir en un traductor. Yeshua es de la lengua hebrea. Y así. Y ahí da a entender la escritura que Jesús le habló a Saulo en lengua hebrea. Le habló su nombre. En lengua hebrea Jesús le habló a Saulo en la lengua hebrea y le dio a entender su nombre es Yeshua. Entonces, y Yeshua traducido al español es Jesús. Ahí lo pueden hacer lo que es traducirlo en un traductor. Da a entender la escritura que todo me es lícito, pero no todo me conviene.
todo me es lícito, pero no todo edifica. Da a entender ahí en una parte de la escritura también que hacer lo que es bueno, co- edifica. Eso lo da a entender en una parte de la escritura, que hacer lo que es bueno edifica. Y eso conviene hacer eso, porque eso edifica. Hacer lo bueno conviene y eso edifica. Eso lo da a entender ahí en las escrituras. Y ahí en 1 Corintios 10:23 da a entender todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí en 1 Corintios 10:23 en adelante da a entender todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, y da a entender en otra parte de la escritura, da a entender que hacer lo bueno edifica. Y entonces, conviene, sí conviene hacer lo bueno. Y edifica, y hacer lo bueno. Y en otra parte de la escritura da a entender que hacer lo bueno edifica. Y Jesús da a entender, escudriñen las escrituras, porque, porque, porque parece que en ella está la vida eterna. Entonces tienen que escudriñar las escrituras. Ya lo saben. Y así. Sirvan a mi Dios. eh, Alaben a mi Dios con arpa, con salterio. Alabadle a mi Dios con arpa, con salterio. Eso lo da a entender en la escritura. En Salmos 150, de ahí en adelante, da a entender que da a entender, alabadle con salterio, con arpa, eh, así, con salterio, con arpa, alabadle con salterio, con arpa. En Salmo 150 de entender esa escritura, en, en, Sal, en Salmos 150 da a entender, en Salmos 150 en adelante, da a entender esa escritura, alabadle con, con salterio, con arpa, eh, así, y da a entender la escritura también que hay que humillarse a nuestro Dios. Ya que podemos entender de humillación de Jesús. Jesús se humilló a sí mismo, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando la semejanza de hombre, tomando la semejanza de varón, de hombre, o sea, de un hombre, tomando la semejanza de un hombre, se humilló a sí mismo. De esa manera podemos entender que es humillarnos. Eh, y Él se humilló a sí mismo para tomando la semejanza de hombre. Entonces, de Jesús aprendemos a cómo humillarnos. Eso me lo da a entender la escritura. Y Él fue obediente
Él fue obediente, Jesús fue obediente y se humilló a sí mismo, tomando semejanza de hombre, de varón. Y de Jesús aprendemos de cómo humillarnos. Eso me lo da a entender la Escritura. Y ahora le digo que el que esté enfermo, ahora mismo queda sano de su enfermedad. En el nombre de Jesús, el que estaba enfermo queda sano de esa enfermedad que tenía. Ahora mismo. ¿Ya? Entonces, crea que ya está sano. Crea que ya está sano. Crea que ya está sano. Porque da a entender a Jesús, le da a entender al centurión. Jesús le da a entender al centurión, conforme has creído te sea hecho, ya que el centurión tenía a alguien, el centurión tenía un siervo, y ese siervo estaba a punto de morir, ese siervo estaba a punto de morir, y estaba enfermo ese siervo, y entonces Jesús Jesús le da a entender al centurión, conforme has creído te sea hecho, ya que el centurión le da a entender a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Entonces Jesús le dijo la palabra, conforme has creído te sea hecho, y al decir Jesús la palabra, conforme has creído te sea hecho. Entonces, y ahí dijo la palabra Jesús, y el siervo del centurión fue sano en aquella misma hora. Lo de entender la Escritura. Entonces, como ustedes crean, le va a ser hecho, porque ahora escuchan que usted ya está sano. Crea que ya está sano. En el nombre de Jesús, esa enfermedad se fue de usted. Ya no está enfermo. Esa enfermedad se ha ido de usted. En el nombre de Jesús, enfermedad, te fuiste de ese cuerpo ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Jesús. Enfermedad, te fuiste de ese cuerpo ahora mismo. Entonces, crea usted que ya está sano. Crea usted que ya está sano. Y usted crea que ya está sana. Crea que ya está sana usted. Crea que ya está sana. Entonces, conforme usted crea, le va a ser hecho. Entonces, conforme usted ha creído, le va a ser hecho. Y eso yo lo aprendí de Jesús, que lo que yo crea va a ser hecho. Y entonces, y también da a entender la Escritura que Jesús no pudo realizar muchos milagros por la incredulidad de la gente, de ellos. Entonces, no debe de haber incredulidad. Ya, y Jesús sanaba. Entonces, y da a entender la Escritura que Jesús no pudo realizar muchos milagros por la incredulidad de ellos, de esa gente. Y entonces, no debe de haber incredulidad. No debe de haber incredulidad en la gente. En usted no debe de haber incredulidad, para que Jesús pueda hacer un milagro, pueda hacer milagros en usted, con usted, ya. Y eso me lo da a entender la Escritura. No debe de haber incredulidad. Y para que Jesús pueda hacer los milagros, ya que Jesús sanaba, él sanaba, y Jesús
reprendió a la tempestad, y Jesús le da a entender a la tempestad: cálmate, sosiégate, y hubo gran quietud. Eso es lo que hizo Jesús, reprender a una tempestad. Y así, y una tempestad es con lo que es decir de olas y es decir con movimientos del agua. Eso es una tempestad con viento, una tempestad. Eso es tempestad, me lo da a entender la escritura. Entonces hubo gran quietud cuando, entonces da a entender la escritura que hubo gran quietud cuando Jesús reprendió a esa violenta tempestad. Hubo gran quietud. Y una tempestad me da a entender la escritura que puede ser olas y viento, mucho viento. Que pueden hacer que una barca se estremezca, se mueva de un lado a otro. Eso me da a entender la escritura, que una tempestad puede ser con olas y mucho viento que puede hacer que la barca se estremezca de un lado a otro. Eso me lo da a entender la escritura, que es una tempestad. Entonces Jesús reprendió esa violenta tempestad. Jesús reprendió esa violenta tempestad y hubo gran quietud. Lo da a entender la escritura. Y así. Y la honra, la gloria, las alabanzas y el poder y el dominio sean para mi Dios, para siempre y por siempre. Y sí, la escritura me da a entender que la honra, la gloria, las alabanzas y el poder sean para mi Dios. Y el dominio sean para mi Dios. Sí. Que se me apareció y le he visto el rostro, y él tiene los ojos como llama de fuego, y su cabello es color blanco, y tiene su vestidura blanca, él tiene sandalias, él tiene su rostro como el color de un relámpago, él tiene una corona de oro puro. Y da a entender Jesús, ahí en Juan 12:44 en adelante, ahí da a entender Jesús: y el que me ve ha visto al que me envió. O sea, da a entender Jesús que el que lo vea a él está viendo al que lo envió a él, ya que el Padre envió a su Hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo da a entender la escritura. Entonces, viendo a Jesús, están viendo cómo es el Padre de Jesús. Eso lo da a entender Jesús. Entonces, ahí está en la escritura. Ahí, y así. En Juan 12:44 en adelante da a entender Jesús: y el que me ve ha visto al que me envió. Entonces, da a entender ahí Jesús que el que lo ve a él está viendo al que lo envió a él. Y el que lo envió a Jesús es el Padre de Jesús. Eso lo da a entender la escritura, que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, viendo a Jesús, están viendo cómo es el Padre de Jesús. Eso lo da a entender la escritura.